Amigos de este canal Expresión Política, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conmigo. Hoy les traigo otra información que también es interesante, que también es necesario que tengamos presente, porque la guerra sucia no se va a acabar tan fácil. La guerra sucia, desde que empezó, han estado buscando estos conservadores, estos opositores a Andrés Manuel López Obrador, porque ahorita, si se fijan, no están tratando de tirarle al partido Morena. Le tiran a Andrés Manuel López Obrador y a sus gentes cercanas para ver si logran pegar el chicle y afectar a alguno de ellos por situaciones de irregularidades, por situaciones de ilegalidades o bien directamente por corrupción. No lo han logrado, no lo van a lograr tan fácil, porque además han sido torpes, porque han utilizado algunos argumentos, algunas excusas, pretextos, motivos para atacar que no tienen sustento, que no tienen evidencia, que no tienen pruebas, que no tienen absolutamente nada. Entonces, son fácilmente desechables. Aquí, amigos, estamos hablando precisamente de la utilización de un hospital en Cuernavaca. Estamos hablando precisamente de cómo los chayoteros, y estamos hablando, vaya, de otra persona que pertenece a medios de comunicación que no son honestos, que están buscando mentiras, que son francotiradores porque nomás están viendo a ver por dónde se equivoca Andrés Manuel para disparar notas, fake news, mentiras y demás. Aquí vemos Reforma, que es, déjenme, periódico líder de los conservadores, porque debo decirles que cuando Reforma saca una nota, echa a andar una maquinaria de todos los conservadores, de todos los que están en contra de la 4T, para subirlo en todos los medios de comunicación y en todos los medios alternativos. No están perdiendo el tiempo, están tratando de aprovechar cualquier situación para denostar, para mentir y para engañar. Pues resulta, amigos, dice, Reforma señaló uso de enfermos simulados en inauguración del hospital, dice Denise Dresser. Es falso. Pues sí, pero vamos a ver por qué lo dice. Y vamos a ver de dónde salió todo este chisme. ¿Qué es lo que les encanta? Les gusta el chisme. Esto nace precisamente, amigos, porque, déjenme les digo, el día de ayer el presidente López Obrador, durante su gira por Cuernavaca en Morelos, inauguró un hospital en dicha entidad, la cual había quedado abandonado por administraciones anteriores durante 10 años. Es decir, un hospital que durante 10 años no le movieron, un hospital que estaba destinado a quedarse como elefante blanco mientras los neoliberales hacían los trámites para dejar todo el sector salud en manos privadas. Que esa era la verdadera intención de los últimos presidentes de México. Esto no empezó aquí, esto empezó desde con Carlos Salinas de Gortari. Se vinieron dando pasos y acciones para que el sector salud fuera dejando de ser una responsabilidad del Estado, como quisieron hacer también con la educación, y dejarlo en manos privadas. ¿Para qué? Para que el pueblo, cuando necesitara del sector salud, pagara lo que fuera necesario, como se hace en Estados Unidos, desgraciadamente. Para esto tendría uno que tener un seguro de gastos médicos mayores, aquí conocidos en México,
o un seguro que le permitiera tener recursos suficientes para poder atenderse cualquier enfermedad. Es como se ve en Estados Unidos y es por lo que se complicó el COVID también en ese país vecino. Dice 10 años y que en tan solo 2 meses fue acondicionado por la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de la estrategia de la Federación para combatir el coronavirus en nuestro país. Si ustedes recuerdan, amigos, desde mediados del año pasado, del 2019, Andrés Manuel López Obrador anduvo recorriendo muchos de los países, muchos de los estados del país, para tratar de identificar cuáles eran las obras que habían quedado inconclusas, sobre todo encaminadas al sector salud. Desde aquel entonces se hablaba precisamente de la importancia de poder vender el avión para que los recursos que se pudieran obtener se encaminaran directamente a ese sector, porque había sido prácticamente destruido. Se había dejado de invertir, se había dejado de comprar medicamentos, equipo. Recuerden que por lo menos 30 hospitales durante la estrategia de Andrés Manuel López Obrador para tratar de enfrentar la crisis de salud que aqueja a México, fueron atendidos, muchos de ellos ya terminados, la mayoría de ellos ya terminados, equipados, y todavía se les está dando el mantenimiento y el uso para lo cual fueron determinados. Algunos de ellos exclusivamente para el COVID, otros para mantener a los menos graves, pero con una inversión federal importante que no realizaron precisamente las anteriores administraciones. Las anteriores administraciones dieron los contratos a empresarios para hacer esos nosocomios. Sin embargo, muchos de ellos no se terminaron y se pagaron totalmente, por lo que se lavan las manos los empresarios, se lavan las manos los contratistas, quienes habían ganado los contratos, y lo dejan al garete. Es el caso precisamente durante 10 años de este hospital de que hablamos, precisamente Carlos Calero Elorduy, de Cuernavaca, Morelos. Pues así, amigos, dice, el nosocomio se convirtió para enfrentar la pandemia y dar servicio de hospitalización general y terapia intensiva a población del estado que lo requiriera. El hospital Dr. Carlos Calero Elorduy, en Cuernavaca, se construyó para dar prioridad a los enfermos de coronavirus cuando termine la emergencia sanitaria. Las instalaciones serán devueltas al ISSSTE, con el que se ampliarán las camas sensables disponibles para la zona metropolitana de Cuernavaca en un 50%, para beneficio de más de 280,000 derechohabientes en Morelos y de entidades vecinas. Todo tiene un propósito. Andrés Manuel empezó un año antes previendo precisamente que la población no padeciera o no sufriera por falta de infraestructura, por falta de medicamentos y por falta de personal médico capacitado para ello. Todos hemos sido conscientes y todos hemos estado atentos a lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. No está engañando absolutamente nadie. Se acaban de contratar a aproximadamente 30,000 personas que son entre enfermeras, enfermeros, médicos, doctoras y demás. Muchos de ellos no tienen una especialidad que permita dar un impulso rápido a acabar con esta pandemia. Sin embargo, se están capacitando. Sin embargo, muchos de ellos ya habían sido pensionados o jubilados
y se decidió que su experiencia pudiera aprovecharse precisamente para enriquecer las acciones que está haciendo el gobierno federal tratando de combatir el virus. No se trata, amigos, de doblar necesariamente la curva o de buscar que ya se establezca la curva. No, se trata de erradicar el problema que genera precisamente esta enfermedad. Es decir, ir directamente al virus. Hemos estado también atendiendo todas las indicaciones que nos ha dado el doctor Gatell, el sector salud y las instancias correspondientes para que nosotros no sigamos padeciendo más allá de lo que tendría que ser. Lo que está sucediendo ahorita no se puede hacer. Y le repito, también le echan la culpa a eso de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que se incrementó la infraestructura de una manera vasta y suficiente para dar cobertura o bien para dar atención a todo posible enfermo y que no llegáramos a la situación de que ya no hay camas, que no llegáramos a la situación de que no hay medicamentos. Todavía nos damos cuenta a través de los medios de comunicación que el día de ayer y hoy en la mañana llegaron 2 aviones procedentes de China con cerca de 20 toneladas de materia prima y de utensilios necesarios para la atención de la pandemia. Es decir, el gobierno no está cruzado de brazos, el gobierno está trabajando. Pues, ¿qué pasa? Nos damos cuenta con la fotografía que yo les estoy mostrando. Esa y otras varias fotografías fueron enviadas a todos los periódicos nacionales y los periódicos inclusive de circulación restringida o estatal. Y de ahí se aprovecharon precisamente Denise Dresser, que para mi forma de ver las cosas es perversa, porque cuando se decide a hacerlo, es perversa. Utilizó esas fotografías, y el mismo Reforma en sí, utilizó esas fotografías para decir que esas fotografías contenían una donde estaba Andrés Manuel López Obrador, donde estaba el gobernador, donde estaban las autoridades médicas y militares, donde no se contaba con lo mínimo necesario en las reglas por parte del personal ahí agrupado. Se ve una persona en una cama y lo aprovechan ellos para decir que todo esto no fue más que una simulación, que no fue más que una farsa, que no fue más que un montaje. Naturalmente, vamos a aclararlo, no le tengamos miedo a esa situación. Estas fotografías son parte de la explicación que le estuvieron dando las autoridades de salud a Andrés Manuel López Obrador sobre el cómo se iba a atacar el virus o cómo se iba a atender a los enfermos que fueran llegando a ese hospital que se acaba de abrir prácticamente. Pero además, explicar también qué infraestructura iban a necesitar para darles a los enfermos comunicación con sus familiares, es decir, desde sus camas. No se está engañando a nadie. En las fotografías se puede observar que se tiene una pantalla mediante el cual el enfermo puede comunicarse perfectamente con sus seres queridos, con sus familiares, amigos. Y además se ve el tipo de cama y el tipo de infraestructura que constituye hoy ese nuevo hospital. Pero se aprovecha absolutamente todo, amigos. Absolutamente todo. ¿Qué es lo que sucede? Después de que le dan vuelo a través del Reforma, después de que le dan vuelo a través de estas especulaciones, de estas fake news,
Tiene que entrar el director del ISSSTE a aclarar esto que les digo. Es que solamente, no es que se estuviera haciendo ninguna simulación, es que se estaba enterando al presidente de la República de la estrategia que ellos ya tenían establecida para dar atención a los enfermos y poder ayudarlos con situaciones morales como mantener esa relación con los seres queridos. Eso es lo que se estaba haciendo. No es que fuera Andrés Manuel y toda su comitiva a meterse a un hospital que ya estuviera lleno. No, apenas está siendo preparado para recibir a los pacientes que sean necesarios, tanto del estado de Cuernavaca como de los estados circunvecinos. Por eso tenemos que estar atentos. Perdón, tenemos que estar a las vivas, amigos. No podemos quedarnos viendo nada más. Nosotros vamos a hacer lo que sea necesario para que todas esas mentiras, para que todos esos subterfugios, esas mentiras que saben echar los neoliberales, los chayoteros, los que se sienten dueños de México, quieran confundirnos. No, ya no, amigos. Ya somos otros mexicanos, ya despertamos, ya estamos atentos a lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Aquellos conciudadanos, aquellos mexicanos que se fueron a otros países, yo les mando un gran saludo y les recuerdo que todavía hay muchos mexicanos, la mayoría de los mexicanos, que estamos dispuestos a defender ya la democracia, defender México, defender el desarrollo, defender una posición digna ante los países del mundo. Tenemos todo lo necesario, no nos hace falta nada. Lo único que nos está ahorita haciendo mella son los dineros con los cuales cuentan los conservadores, con lo cual también pueden mover a muchas conciencias compradas, con lo cual también pueden comprar medios de comunicación, con lo cual pueden engañar a políticos o comprar políticos de una manera relativamente sencilla. Los gobernadores no se diga, los gobernadores van a querer poner a sus propias gentes y para eso van a necesitar recursos. Por eso ahorita han ido en bloque contra Andrés Manuel López Obrador. No es que quieran mejorar las condiciones ni el bienestar social de sus estados, no. Ellos están preocupados ahorita por el periodo electoral que se avecina. Pero Andrés Manuel López Obrador no se chupa el dedo, él sabe perfectamente hacia dónde va encaminada esa ambición de los gobernadores. No han cejado de gastar como si fueran jeques árabes. Ellos no están dispuestos a bajarle un poquito al gasto de su presupuesto. Ellos no están dispuestos en absoluto a dejar de pagar a medios de comunicación, a columnistas que les den que les den presencia e imagen ante el pueblo de México. Pero tampoco nos engañan, ya los conocemos, ya sabemos de qué están hechos y cuáles son sus pretensiones. Atentos, amigos, atentos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Les agradezco todos sus comentarios que han hecho para mi canal, que han hecho para mi trabajo. Yo les ofrezco que cada día voy a tratar de mejorar los contenidos, de mejorar el aspecto técnico de mi canal. Sé que estamos empezando. Ténganme paciencia, poco a poco vamos a ir haciendo lo necesario para que este canal sea de sus preferidos. Muchísimas gracias. Suscríbanse, por favor, regálenme sus likes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.